Muy buenos días, que la paz de Dios esté con ustedes y con su espíritu. Hoy le damos gracias a Dios porque nos ha regalado un día más donde podemos contemplar todas sus maravillas, porque este es el día que el Señor preparó para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar alegres y gozosos en Él. Hoy la palabra de Dios está tomada en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso la palabra de Dios. Como todos los días vemos que toda esta semana nos ha dado esa comparación de qué es el reino de los cielos. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a hacernos esa pregunta, si somos espectadores o si somos seguidores de Cristo. Es decir, vemos aquí como toda esta gente señalaba a Jesús y se negaban a creer en Él. Porque cuando hemos encontrado al Señor, lo reconocemos y anhelamos estar cerca de Él. Es decir, cuando las personas se encontraban con Jesús, lo reconocían y se sentían asombrosos. Pero estas personas solo eran espectadoras. Es decir, que andaban solamente por escuchar, solamente por ver los milagros, pero no por aprender de Jesús. Y es que así nos encontramos muchas veces, incrédulos de confiar en que Jesús escucha nuestras plegarias, en que Dios puede hacer lo imposible en nuestra vida. Nos encontramos como estas personas que aún viendo los milagros y no creían en Él, porque se dejaban llevar por la apariencia, porque miraban lo humano, pero no miraban lo divino. Vemos que lo acusaban, lo miraban de menos, porque le dijeron, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Por venir de una familia humilde y sencilla, no era digno de ser una persona elegida por Dios, el Mesías, el que tanto esperaban, por ser hijo de María, y porque lo miraban con personas sencillas como Santiago, José, Simón y Judas.
porque me imagino que estas personas estaban esperando ver a un maestro de la ley o tal vez a un fariseo con todos sus estudios, con toda aquella sabiduría, que fuera el elegido de Dios. Pero como Jesús mismo lo dijo en su palabra, Señor, yo te agradezco porque has revelado a los más sencillos. Y es que Dios, cuando nos llama al servicio, cuando nos invita a ser parte del reino de los cielos, nos invita a ser parte de su santa iglesia, Él no ve los estatus económicos. Él no se fija en el físico, Él no se fija en la apariencia, Él no se fija en qué tipo de socialidad está tu vida basada. Él se fija en el deseo que tú quieras seguirle. Y vemos como Él les contestó que un profeta no es más despreciado más que en su patria y en su casa. Y los vamos a detener ahí un poquito. ¿Cuántas veces tú te has sentido rechazado por hacer el bien? Porque está de moda hoy en día portarse mal y que lo alaben y que caigas bien. Pero cuando tú enderezas tu vida, cuando tú pones orden en tu vida y empiezas a actuar como un seguidor de Cristo, porque hay muchos espectadores. Vemos que hay muchas personas que guardan las imágenes de nuestra Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, crucifijos en su casa. Y buscan de la palabra de Dios, pero aún viven así, incrédulos y cuestionándose si es posible. Y vemos la respuesta de Jesús, que siempre un profeta es despreciado en su patria y en su casa. Y es que cuando tú te conviertes tu vida a seguir a Cristo, es en tu misma familia, es en tu misma casa, donde sos burla, donde sos rechazado. Pero no te sientas mal, dice la palabra de Dios, si por mi causa te rechazan y critican y calumnian. Es decir, mi hermano, que en este día no rechacemos ese amor de Dios para cada uno de nosotros. Porque Jesús quiso ir a su ciudad a hacer esos milagros. Jesús quiso ir a esta ciudad a sanar, a liberar, a proclamar el evangelio. Y ya veíamos lo de la palabra de los terrenos. Vimos que hay de todo terreno. Y esa semilla no siempre cae en buen terreno. Y Él quiso ir a esta ciudad, pero era tanta la incredulidad y el rechazo de las personas que se negaban a creer en Él. Entonces Jesús
no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y es que muchas veces, hermanos, le pedimos tanto a Dios. Le pedimos por la conversión de nuestros familiares, de nuestros hijos. A veces le pedimos trabajo, le pedimos sanidad. Pero también a veces dudamos de ese poder. A veces también dudamos de nosotros mismos, de sentirnos dignos y merecedores de tanto amor de parte de Él. Hoy en este día, la palabra de Dios nos está invitando a que no seamos solamente esos espectadores, que estemos en la iglesia simplemente por ver lo que pasa en nuestra vida, por ver si mejoran las cosas. Tal vez hoy en este día hay problemas, dificultades en nuestra familia, en nuestro hogar. Tal vez hoy, como esta gente que iba a ver a Jesús, a ver qué tanto Él podía hacer, porque todavía no lo habían reconocido, porque lo conocían por ser hijo de el carpintero y de María, pero no reconocían lo que Él en realidad era. Que hoy en este día no nos pase como estas personas. Que no solamente seamos esos espectadores que busquemos el milagro, pero no queramos estar cerca y seguir al que hace los milagros. Jesús está lleno de amor por cada uno de nosotros y dispuesto a hacer esos milagros en nuestra vida, solo si nosotros nos dejamos, solo si nosotros realmente le confiamos a Él todas nuestras angustias. Como Él lo dice en su palabra, vengan a mí y yo los aliviaré. Así que hoy en este día, mi hermano, confiemos en que Dios todo lo puede, en que si estamos junto a Dios, nada nos falta, que aunque pasemos por aguas, Él estará con nosotros. Que tengan un hermoso día, que este día la palabra de Dios nos haga ver y poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesús, el que vino a este mundo para salvar, para sanar, para liberar y sobre todo para hacer esos milagros en nuestra vida. Hoy no sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero sí sé que ahí, en lo profundo de tu corazón, sabes reconocer que solamente Dios, solamente al lado de nuestro Señor Jesús, somos amados, somos valorados y en Él está puesta toda nuestra confianza. Bendiciones, paz y bien.